Vamos a dar inicio a la unidad número 6, que habla acerca de la oratoria. Habla acerca de la oratoria y de los recursos literarios. Pero vamos a desarrollar solo oratoria y el próximo miércoles vamos a desarrollar recursos literarios junto con la unidad número 7 para no terminar tan rápido la clase del miércoles. Bueno, unidad número 6, que es la oratoria. La oratoria es el arte de poder expresarnos con elocuencia ante un determinado público. ¿Y qué significa con elocuencia? Pues hablar con fluidez y propiedad para intentar convencer a un auditorio al que nos enfrentamos. Por lo tanto, hablar en público no implica solo presentar nuestras ideas, sino que necesitaremos plasmarlas de una determinada manera. Alguna vez si fueron a alguna conferencia o en algún simposio o en alguna reunión o charla, la persona quien esté a cargo es la persona, el moderador se dice, o el orador que va a dirigir la reunión. Bueno, ¿alguna vez has ido a una presentación y te has quedado embobado viendo al conferenciante? ¿Te has cuestionado muchas de tus ideas? Esta es la sensación, o sea, es la sensación o sentimiento que produce un buen orador cuando están exponiendo o debatiendo un tema para lo cual fue contratado. Entonces ahora vamos a explicar algunas de las cualidades de lo que es el arte de hablar en público. Bueno, las cualidades para tener una buena oratoria eh, son estas: autoconocimiento, personalidad, pasión, invención. Autoconocimiento, que es importante que un buen orador se conozca, que sepa cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles, y conocer sus habilidades por sobre todas las cosas. Así es mucho más fácil construir un discurso que funcione. La personalidad. Tener una personalidad potente nos ayudará a sentirnos más seguros con nosotros mismos y a que no se nos coma el miedo, ¿verdad? O sea, al pararte y tener mucho miedo, eso bloquea la mente y por ende hace que tu discurso no sea tan fluido. Además, gracias a nuestros rasgos podemos crear marca y un estilo propio que nos diferencie del resto de los ponentes, ¿verdad? De los ponentes, ¿verdad? La pasión, que es otra de las cualidades de un buen ponente. La pasión se nota cuando un discurso se transmite con pasión, ya que lo deja grabado en todos los asistentes, o sea, en todas las o los asistentes a esa conferencia. La invención. Para hacer una ponencia interesante es necesario poner a prueba toda nuestra maquinaria creativa y crear discursos claros, pero con un plus o con un plus para no aburrir al auditorio. Ya, el que va a conferenciar un tema en específico, buscar, por ejemplo, un tema que sea del agrado de las personas quienes van a asistir en esa conferencia o en ese simposio, que sea agradable de escuchar y por sobre todas las cosas interesante. No que se hable y que la clase o la, la conferencia sea eh, muy callada, no se pregunte. Entonces eso depende mucho de la persona quien está conferenciando en ese momento. ¿Qué es la conexión? Es importante conocer al público al que nos dirigimos para saber qué puntos tenemos en común y poder crear vínculos con la audiencia que participa en ese momento. Claridad relacionado con los puntos anteriores. Es importante que el discurso sea claro, evitar la terminología especializada y el lenguaje confuso. También es importante usar frases cortas y metáforas para poder llamar la atención del público. La seguridad. Hay que evitar tener miedo al ridículo y a fallar, porque somos humanos y podemos fallar. Es importante mantener la tranquilidad y dar la sensación de seguridad al auditorio.
Así o sí, nomás luego, de repente, cuando empezamos en una tarima, en un escenario, o de repente en un teatro, ¿verdad? Cuando estamos en el teatro y tenemos que dirigirnos a un público, de repente nos invade esa sensación de miedo al hablar y al enfrentarnos ante un público, ¿verdad? Entonces, pero eso es algo que hay que perder porque eso se refleja todo desde el momento que pisamos el escenario para poder defender el tema que nos tocó defender. Después tenemos sensibilidad. Los discursos que más funcionan son los que apelan a los sentimientos. Para ello es bueno que trabajemos nuestros rasgos de sensibilidad y utilizarlos. Eso sí tenemos que evitar caer en la sensibilidad, ¿verdad? Para ser sensible, pero tampoco de más. Imagen profesional, la imagen profesional habla mucho de la persona que está disertando. Una imagen vale más que mil palabras y en la oratoria está más que presente. Es importante tener una imagen adecuada a la marca personal de cada uno y también al tipo de ponencia que se va a dar, ¿verdad? Si de repente es una ponencia para abogados, para médicos, para estudiantes, entonces hay que ver la imagen adecuada para presentarnos ante ese auditorio. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Por mi parte, bien, profe. No, de mi parte también, profe. Más o menos, o sea, que no identificamos lo que es la oratoria. Y más bien, la oratoria pues, es el arte de hablar en público. Oratoria no solamente es ir y hablar en conferencias, en simposios, en reuniones, en mesas de diálogos. Entonces, también eso, por ejemplo, uno puede, les puede ayudar bastante, como cuando tienen algún tipo de exposición que le da la maestra o el maestro sobre un tema y ustedes tienen que defender. Evidentemente, para poder defender un tema, lo primero que tienen que hacer es investigar para no ponerse enfrente de sus compañeros y no manejar bien el tema que les tocó. Un buen orador lo primero que hace es investigar correctamente el tema que les dieron para poder exponerlo. No cambia mi power. Ahí. ¿Cómo evitar el miedo a hablar en público? El miedo a hablar en público es uno de los más comunes, pero no es imposible superarlo. ¿Cómo superarlo? O sea, ¿cómo superar la fobia? A continuación, daremos unos trucos. Primero, practicar. Es importante que ensayes el discurso todas las veces que puedas y con las personas y con personas diferentes. Por ejemplo, amigos, familia, vecinos, puede servirte de entrenamiento para tu discurso. La respiración. Hacer un ejercicio de respiración puede aliviar los nervios. Tómate todo el tiempo que necesites para hacerlo, ya que calmará mucho tu ansiedad. Buen comienzo. A la hora de hacer el discurso es importante que prestes atención al inicio, ya que es la parte más importante. El comienzo determina cómo irá el resto del discurso, así que una buena pregunta o una buena frase con gracia puede ser un buen inicio para iniciar la, la conferencia o la mesa de diálogo o la reunión entre compañeros de trabajo o entre compañeros de curso. Conocer el tema. Parece mentira, pero conocer en profundidad el tema de que vamos a hablar puede dar un plus de seguridad, ya que puedes improvisar si en algún momento te pierdes. Por eso es importante conocer bien el tema que nos dieron para investigar para poder luego defender ante los compañeros. Porque siempre hay uno o dos que preguntan de repente la cosa más minúscula o más chiquito y esa pregunta es lo que de repente no podemos responder. Entonces siempre hay que investigar cuando vamos a qué sé yo, a presentarnos en un debate o cuando vamos a defender un trabajo práctico, etcétera, etcétera. Bueno, técnicas para tener una buena oratoria. Una vez trabajado el miedo y la ansiedad al hablar en público,
te vamos a dar una serie de técnicas para poder practicar. Primeramente, luego no memorizar lo que uno va a defender. Es preferible que entiendan antes que memoricen. Es importante que no memorices todo el discurso, ya que puedes quedarte en blanco. Una palabra te olvidas y la mente se bloquea y te entraría el pánico. Así que es importante centrarte en los datos e historias que quieres contar para así hacer la ponencia mucho más natural. Porque si vos expones y decís tal cual está en tu libro de apuntes o en tu libreta de apuntes, que sería lo que utilice en ese momento, o de repente el teleprompter, en que es esa pantallita que sale tu discurso o tu ponencia, es importante que entiendan antes que memoricen, porque si se olvida una palabra, ahí te entra el pánico y el miedo y ahí hace que te olvides de todo lo que te aprendiste. Lo mismo pasa en el examen cuando uno aprende de memoria. Se olvida una palabra y listo. Control de la mente. Aunque a veces parezca difícil, es beneficioso poder controlar los nervios y la ansiedad. Debes recordar que lo importante es que el público se quede con algo de tu discurso, aunque sea solo una o un par de cosas. La preparación. Para tener todo controlado es importante prepararse al máximo y conocer a fondo el público o el tema y las oportunidades que tiene, que tienes y te dará la seguridad. O sea, prepararte, evidentemente, uno luego, no tenemos que tener esto. Y dos, prepararse. Prepararse para poder defender el tema que les tocó. Porque se suelen ir a conferencias o a simposios de repente que le escuchan primeramente a una oradora y después se sube otro orador. ¿Por qué? Porque son temas diferentes. Entonces uno tiene que prepararse para poder, uno luego para dar una excelente ponencia y dos para estar preparados para las preguntas que tiene el auditorio hacia sus personas. Multimedia. Si en tu presentación utiliza algún tipo, ¿me escuchan? Sí, profe. Entrecortado, entrecortado. Bueno, sí, porque me salió que mi conexión es inestable ahora. Bueno, multimedia. Si en tu presentación utilizas algún tipo de diapositiva, puedes saber que son de apoyos y que no hace falta escribir todo el discurso en ello, sino que puedes utilizar infografías o imágenes que que te complementen la explicación. Bueno, el famoso PowerPoint. Algunos preparan su Power donde dicen todo lo que va a hacer, por ejemplo, su defensa de tesis o de repente su ponencia. El PowerPoint solamente es una ayuda a memoria, donde ustedes miran y después explican qué es o qué significa. En un discurso, en una ponencia, no hace falta que escribas todo lo que tenés en tu libro de anotaciones o en tu cuaderno de apuntes, qué sé yo. Pero la gente se acostumbra a poner todo cuando uno se va a un congreso o a un seminario. Lo que más se utiliza en esos casos son imágenes. Justo yo estoy haciendo un diplomado y lo único que hace el profesor es poner imágenes y esas imágenes es lo que hace hablar. Como decía un profesor de guaraní mío, omoñe la imagen. Entonces le hace hablar a la imagen y explica. Entonces de esa forma se entiende y se comprende mucho mejor que escribiendo todo lo que va a ser la conferencia en sí. Lenguaje no verbal. Este es uno de los puntos más importantes. Hay que ser consciente de lo que decimos con nuestros lenguajes no verbales, o sea, que son nuestros gestos. Y de repente lo que podemos hacer con las miradas, con las manos, con los pies. Las miradas pueden decir lo contrario de lo que intentamos explicar. O por otro lado, reforzar nuestro discurso. Un consejo puede ser grabar nuestra presentación en los ensayos y así corregir los pequeños fallos que encontramos. El lenguaje no verbal, pues la parte de gestos, de la parte gestual del rostro o la parte corporal. Porque saben que por ejemplo, nos olvidamos de algo y la mente directamente trae esa frustración. Entonces hace la parte de gesticulación con el rostro, entonces hace como que pasa algo. Entonces eso es lo que hay que evitar en una ponencia.
Movimientos. Relacionado con el punto anterior, es favorable que que nos movamos a lo largo del escenario, o sea, de un lado al otro, ya que el discurso no nos quedará tan estático y no aburriremos al auditorio. Interacción. Para mantener a la audiencia activa e involucrada con nuestra presentación, es importante que interactuemos con ella. Se puede lograr pidiendo que hagan un gesto o que respondan, o también que utilicen las redes sociales a favor nuestro. O sea, interactuar con el público a través de preguntas y respuestas por parte de ellos. O, por ejemplo, dar ejemplo y le hace participar al público. Principales tipos de oratoria. Tenemos oratoria social, también llamada como ceremonial. Es la que se emplea en todo tipo de encuentros ceremonial en una comunidad. Oratoria pedagógica es aquella que busca transmitir conocimiento, enseñar o informar sobre un tema en específico. La emplean los catedráticos y profesores. Oratoria forense se da en el ámbito de la ciencia jurídica para exponer con claridad los hechos e informes de distintas figuras dentro de la rama judicial, jueces, fiscales o abogados. Un ejemplo de oratoria forense sería, por ejemplo, cuando hay fallecimiento de alguien conocido en el medio, entonces se le hace la famosa autopsia y el médico forense sale y explica a los medios de prensa las circunstancias de su muerte. La oratoria política en un marco público es la que podemos encontrar en los debates presidenciales, rueda de prensas, de políticos, etcétera. Principalmente su propósito es exponer y tratar temas relacionados con el gobierno y las ideas o las políticas públicas del Estado. Oratoria religiosa. La podemos identificar en los sermones que acompañan las mismas en el cristianismo, por ejemplo. Más que nada, este tipo de oratoria trata sobre asuntos de fe, empleado por los curas, predicadores, pastores o misioneros. Oratoria militar. Acompaña la instrucción militar que evoca las virtudes de los soldados para el combate. Pretende despertar fuerza, heroísmo, patriotismo y valentía. Oratoria artística. Tiene por objetivo producir un disfrute estético en los oyentes. Se suele emplear en performance, teatro, canto, rap, entre otros. Oratoria empresarial. Es la que se emplean los empresarios, o sea, las que emplean los empresarios, emprendedores y personas relacionadas con el mundo del marketing para alentar a los clientes y a las personas involucradas en su área de negocio. Tiene como objetivo cumplir los objetivos de la empresa, la que sería el sector empresarial. ¿Cuáles son las características principales de la oratoria? Tenemos elocuencia, embellecimiento, propósito, impacto y dirigida a un público. Elocuencia, sus ideas y oraciones deben tener fluidez, propiedad y fuerza. La elocuencia también se puede relacionar con la capacidad de convencer o persuadir que tenga el discurso. Embellecimiento, debe emplear elementos del lenguaje que hagan de sus palabras bellas, ya sea con el tipo de oraciones, rimas, métricas o figuras literarias, ¿verdad? Que puede ser una comparación, una metáfora, una descripción, o una onomatopeya, una prosopopeya, entonces le agrega recursos literarios a su discurso. Propósito, todo orador debe tener claro el propósito de su oratoria, el fin con el que proclama dichas palabras. Impacto, en relación con la elocuencia, la oratoria debe tener un impacto sobre las personas que están escuchando, ya sea a nivel emocional o intelectual. Esto quiere decir que llegue a las personas que se encuentran en ese auditorio. Dirigida a un público, la oratoria no es una actividad privada, siempre está dirigida a un público en auditorio, aulas, coliseos o tarimas. Eso es lo que más solemos ver en los noticieros, y eso es la oratoria en tarimas, ¿verdad? Que ahora están haciendo los políticos para defender sus proyectos, ¿verdad? Cada uno tiene sus proyectos políticos de qué es lo que desea hacer por el país. Es un poco arquelito esta parte oratoria, pero bueno, está dentro del programa. Y aquí terminamos con lo que es oratoria. No sé si quieren continuar nomás con el resto
Entonces la clase que viene en la unidad 7 no es tan larga, vamos a terminar muy rápido. Lo que voy a hacer es levantarle la tarea, así pueden alzar la tarea de hoy. Junto con la tarea anterior tienen 15 puntos, entonces el examen final, que es el 31 de agosto, va a ser sobre 45 puntos. Y como vos digas, más profe. Hasta ahí, profe, entonces está bien para que no sea Bueno. muy corta la clase. Ok, está bien. Bueno, aquí terminamos lo que es oratoria. Voy a levantar la grabación y la clase de hoy en la plataforma y la tarea que hicimos hoy y que me pasaron la foto, porque teníamos la tarea del diccionario que es tarea que también vale puntos. Entonces voy a alzar esa tarea y levanten luego las fotos. Dale, profe. Bueno, que tengan un buen resto de jornada. Nos vemos el próximo miércoles. Bueno, profe. Dale, chao, chao. Chau, Chao, chau. chao.